Hoy quiero hablarte sobre la idea de descubrir el poder que hay para ti. Y esta última canción nos llevó a nuestra enseñanza el día de hoy. Voltea hacia su vecino, dile: hay poder para ti. Pero con certeza, hay poder para ti. Yes. Ok, lo sacamos del versículo 26 del libro de Juan. Juan 15:16. Juan 15:16 dice: a ustedes yo los voy a enviar el abogado defensor, el Espíritu de verdad. A ustedes le voy a enviar el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Todos digan: el Espíritu de verdad. Y luego en el capítulo 16, un capítulo después, nos damos cuenta de que Jesús le dice a sus discípulos: te conviene de que yo me vaya para luego poder mandar el Espíritu de verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no puedo mandar al Espíritu Santo. Es mejor que me vaya. Yo entiendo de que quizás el mensaje del día de hoy no me va a ser popular como un pastor. That's okay. Yo no quiero ser popular, yo me quiero mover en poder. Y yo quiero que el pueblo de Dios también, que la iglesia, que ustedes también puedan caminar en ese poder que Dios les ofrece a cada uno de ustedes. No solamente es para el pastor, ese poder es para cada uno de ustedes que han creído en la sangre de Jesús. ¿Ok? It's for all of you. No es solamente para mí, pero quiero hablar hoy sobre la idea de que hay 3 bautismos que suceden en nuestra vida. Everybody say, uh-oh. Hay 3 bautismos que suceden. I'm sorry, but I have to bring it this way today. Voy a usar el final del capítulo 15 de Juan. And I shouldn't even be saying I'm sorry, it's power. Pero el final del capítulo de 15 de Juan, después de Juan viene el libro de Hechos, ¿no? Y para ustedes que no saben, en los primeros capítulos el Espíritu Santo se empezó a derramar sobre la gente del libro de Hechos. Y lo que me llama la atención, o lo que me inquieta un poco, es de que rara es la vez que la iglesia, que nosotros como pastores tocamos este punto. Pero if we want to get somewhere, we have to be able to move in this power. Si queremos llegar a un lugar, tenemos que empezar a caminar en este poder. Este poder es para cada uno de nosotros. 3 bautismos que suceden. Todos digan 3 bautismos. Ok, Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos digan todos. Todos digan todos. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿De quién creen que fue ese cuerpo? El cuerpo de Jesús. Por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces, el primer bautismo que sucede, side note, estamos hablando de la persona que ha aceptado a Jesús, creyente, ¿ok? Y si tú no has aceptado a Jesús en tu vida, hoy es tu día de tu salvación, ¿ok? Hoy es un día la cual Dios te ha regalado para poder ponerte a cuentas con el Señor. Pero dice de que todos, o sea, aquí lo que está diciendo es de que el Espíritu es quien te bautiza en Jesús. Are you guys getting it? We've all been baptized into Jesus. 3 bautismos. Don't lose the point. Okay, no pierdan el punto. 3 bautismos. Todos hemos sido bautizados. Si saben lo que quiere decir el bautismo, significa el sumergir. Okay? We've all been submerged in Jesus. That's a beautiful thought. Una idea muy hermosa, o sea, de que todos hemos sido sumergidos. Y luego el segundo bautismo que sucede es el bautismo en agua de parte del discípulo. Dice Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan
todos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sumergiéndolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y quién creen ustedes que son los discípulos? Los discípulos son los seguidores del Señor Jesús. En otras palabras, yo no tengo que ser, yo he visto muchos padres bautizar a sus hijos. Lo único que se requiere es ser un seguidor de Jesús. Side note: si nunca tomas notas, te recomiendo que tome notas el día de hoy de todos los versículos que te voy a dar. Porque hoy no es tanto una prédica, hoy va a ser una enseñanza en la cual voy a darles muchos versículos. Porque, o sea, yo tuve que leer y leer y leer para empezar a entender esto. Incluso ayer, no podía dormir. Me dolía la cabeza. Estaba con los suegros y estaba en su casa. Oh, no, take that back. Take that back. Let's go back a little bit. That's not what I was saying, guys. Eso no es lo que estaba diciendo. Lo que quería decir es de que estaba en la casa de mis suegros y tenía sueño, pero no podía dormir. Es lo que quería decir. Okay, I can't fix it no more. Sorry, I didn't mean it to come out that way. O sea, lo que estoy diciendo de que el peso era tan grande. Porque yo no quiero venir y traerles papas. Yo no quiero venir y traerle algo que no es la palabra de Dios. El peso era grande en mi corazón. O sea, no podía dormir porque estaba meditando en los versículos. Uno toma esto en serio. Entonces tuve que escudriñar y escudriñar y escudriñar. Entonces es algo pesado para uno. 3 bautismos. El Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Jesús. Si lo pudiera escribir, lo escribiera para que lo vieran mejor. Pero el discípulo bautiza en agua. Y el tercero es, it's a play of words. Tienes que tener cuidado con las palabras. Porque el tercer bautismo es de que Jesús te bautiza en el Espíritu. O Jesús te bautiza con el Espíritu. Y ese es el enfoque del día de hoy. Pon atención. Hay una diferencia entre el primer bautismo y el tercer bautismo. ¿Sí lo ven? Jesús te bautiza, o el Espíritu es un bautismo de parte del Espíritu, el primero. El tercero es de que Jesús ahora te está bautizando en el Espíritu o con el Espíritu. Quede claro, si tú has aceptado a Jesús, tú ya fuiste bautizado por el Espíritu. Does that make any sense? Tú ya fuiste bautizado por o de parte del el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12:13. Pero hay una gran diferencia entre los dos. Juan el Bautista, hablando en Mateo 3, capítulo 11, dice: yo bautizo con ¿qué? ¿Con qué bautiza Juan el Bautista? A los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el ¿qué? Espíritu Santo y ¿qué? No, say it like you mean it. Dilo como si en verdad lo crees. Fuego, iglesia, di fuego. El Espíritu Santo te bautiza con fuego. Con fuego. En y con. Si están entendiendo? I've struggled with this so much. He batallado tanto, he luchado tanto con este principio. Pero uno se tiene que dar cuenta de que hay una gran diferencia entre el primero. O sea, el bautismo es de que Jesús te quiere llenar, iglesia.
El bautismo es de que Jesús te quiere sumergir en su presencia. Él quiere de que nuestro corazón salgan ríos de agua viva. O sea, de que nuestro corazón salga el Espíritu Santo, salgan ríos de agua viva. That is being submersed in His presence. Eso es ser sumergido en su presencia. Mateo 1:8 dice: yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Muchos versículos, anoten lo que les quiero dar el día de hoy. Pero en cambio, miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 33. Vayan conmigo a Juan 1:33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. O sea, aquel sobre quien veas que el Espíritu descienda, venga y reposa. Es interesante, si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que el Espíritu Santo nunca permaneció. O sea, así como el Espíritu Santo podía venir en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo podía también irse. Vemos la vida de Saúl, el rey Saúl, después de ser tan desobediente, que dice la Biblia de que el Espíritu se apartó de Saúl. El rey David, después de que había cometido adulterio, después de que había pecado, le estaba rogando a Dios: Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, purifícame, lávame más y más de mi maldad, Señor. No permites que tu espíritu se aparte de mí. ¿Por qué? Porque el espíritu del Antiguo Testamento se podía apartar de la gente. Yo creo de que si el espíritu tuvo que descender y reposar en la vida de Jesús, yo creo que usted también necesita eso mismo. He was Jesus. He was God in the flesh. Era Dios en la carne y Él necesitaba ese mismo espíritu. El espíritu es poder. He needed, in order for him to be able to walk in that power, he needed the anointing of the Holy Spirit. Para que Jesús pudiera caminar en ese poder, Él necesitaba el aceite, necesitaba la unción del Espíritu Santo. Y como Él, yo, para poder caminar en victoria, para poder caminar en ese poder, necesito también el poder del Espíritu Santo. Dele para más fuerte a Dios, si lo estás entendiendo. No los quiero perder. Ok, voy a tratar de irme lo más despacio que pueda en los versículos, porque no quiero perderlos. Pero voltea hacia su vecino y dile: descubre el poder que hay para ti. Descubre el poder que hay para ti. Entonces, salvación, bautismo en agua. Salvación es el primer bautismo, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. El primer bautismo sucede cuando uno acepta a Jesús. Ya lo dije, ya lo entienden. Soy bautizado en Jesús y no hay nada ni nadie. O sea, no hay obstáculo, no hay problema, no hay enfermedad que te puede apartar. Si tú en verdad recibiste al Señor como tu Salvador, Él ya te ha sumergido en Jesús. Así es de que no hay nada ni nadie que te puede apartar del amor de Cristo. ¿Ok? Y luego yo tomo el siguiente paso, que es el del bautismo, que es simplemente una declaración pública de lo que ya ha sucedido en nuestro interior, ¿sí? Y luego el bautismo con o en el Espíritu Santo. Si te das cuenta, tú puedes ver los tres bautismos en la vida de Jesús. ¿Ya? O sea, cuando uno nace de nuevo, cuando uno acepta al Señor como su Salvador, ¿qué es lo que pasa en la vida de uno? Uno es adoptado a la familia de Dios. Uno viene siendo el hijo de Dios. ¿Ok? Bueno, Jesús no tuvo que nacer de nuevo porque Él nació perfecto la primera vez, pero sí fue hijo de Dios. ¿Ok? Primer bautismo. Segundo bautismo, Juan el Bautista fue el que lo bautizó en agua.
tercer bautismo, ya lo leímos, fue cuando el Espíritu de Dios descendió, dice la Biblia, como paloma y se derramó dentro de la vida de Jesús. Las últimas palabras de Jesús en Hechos, vayamos a Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, que dice: una vez mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Todos digan promesa. Con ganas, promesa. No se vayan hasta que reciban lo que Él les prometió. Tal como les dijo antes, Juan bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. O sea, Jesús tuvo que ascender. He needed to go, right? Ascender. Jesús tuvo que ascender. Por eso dijo en el capítulo 16 de Juan: les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu pueda descender a ustedes. Entonces Él se tuvo que ir para que pueda descender el Espíritu. Cuando ese día llegó, lo conocemos como el día de Pentecostés. ¿Okay? No estamos hablando de una dominación, denomination. No estamos hablando de una we're not talking about that. Estamos hablando de lo que sucedió en el libro de Hechos, Pentecostés. Es conocido cuando el Espíritu Santo se derramó de una manera especial en ese día. Y vemos a Pedro de que, fíjense, mi esposa lo tocó la semana pasada. Vemos a Pedro cuando no había experimentado el poder de Dios, el Espíritu Santo en su vida. No pudo tener un impacto. O sea, hay gente siendo bautizado en el libro de primeros capítulos de Hechos, en donde hay gente que el Espíritu Santo los están siendo bautizados en el Espíritu Santo y están hablando en un diferente idioma, en diferentes lenguas. ¿Y qué sucede? La gente se empieza a levantar y decir: esta gente están locos. Esta gente está loca, esta gente está borracha, decían, están borrachos. Y me gusta cómo responde Pedro. Dice: hey, these people are not drunk. Esa gente no está borracho, apenas son las 9 de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos? Es como decir, si fuera las 9 de la noche quizás estuvieran borrachos, pero son las 9 de la mañana. ¿Cómo dices tú que están borrachos? Es muy temprano para eso. Y dice: no están borrachos. Esto fue lo que el profeta Joel había prometido hace tiempo atrás. O sea, de que nuestros hijos iban a profetizar, de que nuestros jóvenes iban a tener visiones, de que los ancianos iban a tener sueños. Let me tell you, si tú quieres ver los milagros de Dios en tu vida, you have to begin to walk in the spiritual realm. Si tú quieres ver ese poder de Dios en tu vida, vas a tener que empezar a caminar en la atmósfera espiritual. We're not going to get nowhere. Find the power that is available for you. Descubre el poder que hay para ti. Hechos 2:37. Las palabras de Pedro, esto sucedió después. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí se dan cuenta? Cuando el poder lo llenó, pudo ver cambio en las vidas de las personas. I want what you have. Quiero lo que tú tienes. 3 bautismos, Hechos 2:38. Pedro contestó: ok, cada uno de ustedes deben, ¿qué? Primer bautismo de sus pecados y volver a Dios y ser, ¿qué? En el nombre de Cristo Jesús. Eso es en agua. De sus pecados. Entonces recibirán, ¿qué? El regalo, pero sin temor, iglesia. ¿El regalo de quién? Pero algo que quiero que quede muy en claro. Everybody say uh-oh.
Porque, iglesia, yo he luchado, le dije bastante con esto. Pero algo que quede bien claro el día de hoy es de que la evidencia del bautismo en o con el Espíritu Santo no solo es el de hablar en lenguas. Okay? So you don't have to get freaked out. No te tienes que asustar. El bautismo en o con el Espíritu Santo, la evidencia no solamente es el de hablar en lenguas. Victor, you like my jacket? He said no. This is not going to work then. Pero mire, vamos a decir que Víctor sí le gustaba mi chamarra. Imagínese, iglesia, que yo fuera a Víctor y le diera mi chamarra, pero solamente le diera esta parte. Iba a cortar esta manga, iba a cortar, pues dice, iba a cortar esta manga y le diera a Víctor solamente esta parte. O sea, ustedes creen, next week te doy esto, la semana que viene te doy esto. Cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, uno recibe todo el Espíritu Santo. No recibimos pedazos en pedazos. Recibimos todo el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 8 al 10. Pero hay un detalle. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos. O sea, a uno, cuando uno es bautizado en o con el Espíritu, te va a dar quizás a ti la capacidad, te va a dar el don, el regalo de la sabiduría. The word of wisdom es uno de las evidencias que uno ha sido bautizado en el Espíritu o con el Espíritu Santo. O sea, Dios te da a ti una palabra poderosa para un amigo en la cual está pasando por algo, y esa palabra va a edificar a esa persona. You might have the gift, the baptism of the Holy Spirit, and you don't even know. Palabra de sabiduría. Otro regalo que el Espíritu imparte a nuestras vidas es el palabra de conocimiento. O sea, el conocimiento es de que tú ves una situación antes de que la situación se ponga y tú puedes dar una palabra de acuerdo a esa situación. Tú tienes un amigo que va a hacer una decisión de acuerdo en el trabajo y no le conviene, y tú vas y le dices: hey, Dios me dio esta palabra para ti. Ese es el regalo del Espíritu Santo. Cuando tú eres bautizado, tú te puedes mover en esa atmósfera. Quizás yo no me pueda mover ahí, pero tú sí. Sí están entendiendo. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. El verso 9, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. El 10, a uno le da el poder para hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si su mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, lenguas. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Yo leí eso y dije: oh man, I've been doing it all wrong. Yo no creo que lo conozco, que lo sé todo. Yo aún cada día que me levanto, le pido a Dios que me dé más sabiduría, más entendimiento, porque yo entiendo que para poder dirigir a una iglesia necesito saciarme de la palabra de Dios, saciarme de Dios. Pero cuando yo leí esto, en verdad, iglesia, para ser transparente, yo nunca lo había leído así. Yo siempre decía: el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y vemos aquí que es todo lo opuesto. O sea, de que el hablar en lenguas es una de las evidencias de que uno es bautizado en el Espíritu. Yo he escuchado gente decir, hace como un mes, escuché a alguien decir de que eso no es para el día de hoy.
Eso era para el día de Hechos. Eso era para el 120 que estaban orando los primeros creyentes, iglesia. Pero para nosotros no lo es. ¿Sí lo has escuchado? Without that, there's going to be no miracles. Sin eso no va a haber milagros. Sin eso no va a haber no va a haber quebranto. Sin eso no va a haber algo especial, algo diferente. Va a ser todo lo mismo. ¿Cómo es de que tú explicas capítulo 2 de Hechos, verso 39? Esta promesa es ¿para quién? ¿Para quién? Los discípulos, ¿ok? No ustedes, está hablando a los discípulos. ¿Para quién? ¿Y para quién más? Who do you guys think those that are far is? ¿Quién creen que los que están lejos son? O sea, en otras palabras, para ponérselos más simple, es para las generaciones que han de venir. This promise belongs to you, belongs to me. Esa promesa es para ti, es para mí. Descubre el poder que hay para ti. 3 bautismos: arrepentimiento, agua y bautismo en el Espíritu Santo. 8:8. Felipe va a Samaria y predica sobre la vida de Jesús. En el capítulo 8, verso 12 dice: pero ahora, ojalá que estén tomando notas y escribiendo los versículos, para si no me creen, pueden ustedes ir y estudiarlo, ¿ok? Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. O sea, la gente creyó y fueron ¿qué? En agua. Luego el 14 dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y enviaron a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para recibir el ¿qué? O sea, la gente había creído, pero no había experimentado el poder del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Y luego el 16 dice: el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron ¿a quién? No a qué. Ella va a decir a qué. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Quizás hay gente salva en este lugar. Quizás hay gente que han tomado el paso de obediencia sobre el bautizarse en agua. Pero hazte la pregunta, o sea, ¿soy yo bautizado en el Espíritu Santo? ¿Soy yo durante la preparación de esta prédica, yo tuve que hacerme la pregunta: ¿soy yo bautizado en o con? Y recuerden, no es solamente lenguas, es palabras de sabiduría, es palabras de conocimiento, discernimiento, lenguas, interpretación, el poder obrar milagros, el poder hacer sanidades. Estos dones no son para que ustedes solamente se queden con ellos. There's a lot of gifted people in this place. Hay mucha gente en este lugar que tiene regalos de Dios, y Dios no te lo dio para que te quedaras con ellos. Dios los dio, dice la Biblia, para la edificación del cuerpo, para la iglesia. O sea, yo necesito sanidad en ciertas áreas de mi vida, y si yo no tengo el regalo y tú lo tienes, tú tienes que venir y orar por sanidad en mi vida. Yo necesito ver un milagro de Dios, y si yo no me muevo en esa atmósfera y tú sí, tú tienes que venir y obrar un milagro en mi vida. Son para la edificación de la iglesia. Gran diferencia en ser, dele fuerte palmas al rey. Gran diferencia en ser de que yo soy salvo y ahora el Espíritu mora en mí, de que ahora yo me estoy moviendo en el Espíritu. Hay una gran diferencia, ¿ok?
Hopefully you remember that. Porque uno recibe al Espíritu cuando recibe a Jesús, pero el recibir, lo hemos visto a través de las escrituras, las lecturas, es algo que viene aparte. Hay gente aquí que está como, man, tiene que haber más. Hay gente aquí que aún todavía está batallando en ciertas áreas de sus vidas. Ya han aceptado a Jesús, pero aún todavía están batallando en ciertas áreas de sus vidas. Lo que tú necesitas es el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, porque eso te trae poder para poder vencer cualquier obstáculo, cualquier tentación, cualquier pecado en tu vida. It's a whole nother ball game. It's a whole nother realm. It's a spiritual realm. It's not it's not here. It's when your spirit is connected directly to the Spirit of God. Es cuando tu espíritu está tan conectada con el espíritu del Señor. Hechos 19, 1 al 2 para ya terminar. Hechos 19, 1 al 2. Estaba en Corintio, todos digan Corintio. Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a ¿dónde? En la costa, donde encontró a varios, ¿quién? Encontró a creyentes, o sea, gente que estaba siguiendo a Jesús. Y Pablo les hace la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pues obvio, Pablo. Obvio, cuando yo soy salvo, el Espíritu viene y mora en mí. Pero él está hablando de otra manera en la cual el Espíritu se mueve. O sea, Pablo era un gran apóstol. Pablo conocía la doctrina y les pregunta: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? O sea, ¿alguien les contó del Espíritu Santo? ¿Alguien impuso manos sobre usted para recibir ese regalo del Espíritu Santo? Es lo que Pablo les está preguntando. Y ellos respondieron: no. Ni siquiera había escuchado que había un Espíritu Santo. Yo ni sabía de que eso existía. ¿Qué es eso? Hay muchos lugares, bueno, muchas iglesias que no se mueven en esta manera y ni siquiera mencionan el nombre del Espíritu por temor. Iglesia, nosotros no somos una iglesia. Creemos de que Dios es un Dios de orden. Y Dios va a hacer de acuerdo al orden que Él es, lo que Él tiene que hacer en tu vida a través de un bautismo en el Espíritu Santo. No hay por qué tener temor. Hechos 19:3 para ya terminar. Entonces Pablo le dice: ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: el bautismo de Juan exige arrepentirse del pecado, pero Juan mismo les dijo a la gente que creera en el que iba a venir, es decir, Jesús. El 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Descubre el poder que está disponible para cada uno de ustedes. O sea, si ven el orden: arrepentimiento, bautismo en agua y bautismo en o con el Espíritu Santo. O sea, cuando uno es salvo, uno nace de nuevo. Cuando tú aceptas a Jesús, le dices: Señor, entra a mi corazón, ya no quiero ser igual. Uno nace de nuevo. Cuando uno es bautizado en agua, ¿qué sucede? O sea, el viejo hombre queda atrás y ahora tú eres resucitado con Jesús como un nuevo hombre. Cuando uno es bautizado, uno es empoderado para caminar en este mundo como un hombre nuevo. So maybe that's what you and I are
are lacking in our life. Quizás eso es lo que uno necesita en la vida. Quiero más. Quiero más. ¿Por qué aún todavía estoy luchando? ¿Por qué todavía aún estoy batallando? ¿Por qué? Quiero más llenura. I don't know, yo no sé tu vida el día de hoy. Quiero hacer algo diferente el día de hoy. It's not gonna get weird. No se va a poner raro. But I want you to have the opportunity. Yo quiero que tú tengas la oportunidad de poder responder a ello. Más fuerza, más función, más llenura, overflow.